Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que el cerebro humano es un órgano fascinante que nos permite pensar, sentir y comunicarnos con los demás? Pero, ¿sabías que hay una ruta cerebral específica que nos permite entender y producir el lenguaje? Es increíble. Esta ruta es como una autopista neural que conecta diferentes áreas del cerebro, permitiéndonos comunicarnos de manera efectiva. Imagina que estás conduciendo un coche por una carretera sinuosa. Necesitas procesar la información visual de la carretera, la posición del coche y la velocidad a la que vas para llegar a tu destino de manera segura. De manera similar, cuando escuchamos o leemos un texto, nuestro cerebro procesa la información lingüística a través de una ruta específica que involucra diferentes áreas del cerebro. La ruta comienza en el área de Wernicke, ubicada en el lóbulo temporal izquierdo. Esta área es como un centro de procesamiento de la información lingüística, donde se analiza el significado de las palabras y se integra con la información contextual. De allí, la información se envía al área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal izquierdo. Esta área es como un centro de producción del lenguaje, donde se planifica y se produce la respuesta lingüística. Pero, ¿cómo se conectan estas áreas del cerebro? La respuesta es a través de una red de fibras nerviosas llamada fascículo arqueado. Esta red es como una autopista neural que conecta las áreas de Wernicke y Broca, permitiendo que la información lingüística se procese de manera rápida y eficiente. En resumen, la ruta cerebral del lenguaje es un proceso complejo que involucra diferentes áreas del cerebro y una red de fibras nerviosas que las conecta. ¿Qué crees que pasaría si esta ruta se dañara? ¿Cómo afectaría nuestra capacidad para comunicarnos con los demás? ¿Sabías que el inodoro, ese objeto cotidiano que está presente en prácticamente todos los hogares y edificios, tiene una historia fascinante detrás de su diseño y color? Aunque puede parecer trivial, el hecho de que la mayoría de los inodoros sean blancos no es casualidad. En realidad, hay una combinación de factores químicos, microbiológicos y estéticos que han influido en esta elección. Imagina que estás en un baño público y ves un inodoro de color oscuro. ¿Te sentirías cómodo utilizándolo? Probablemente no, porque nuestro cerebro asocia el color blanco con pureza y limpieza. Esto se debe a que el blanco refleja todas las longitudes de onda de la luz visible, dando una sensación de apertura y claridad. Pero, ¿por qué el blanco es el color más adecuado para los inodoros? La respuesta se encuentra en la ciencia detrás de la porcelana vitrificada, el material más común utilizado en la fabricación de inodoros. La porcelana es resistente, no porosa y fácil de limpiar, lo que la hace ideal para un entorno donde la higiene es primordial. Además, el óxido de titanio y otros pigmentos blancos se añaden durante el proceso de vitrificación, lo que ayuda a mantener el color blanco brillante. Esto es importante porque el color blanco actúa como un indicador visual de limpieza, permitiendo que las manchas y suciedades resalten con claridad. La historia del inodoro también juega un papel importante en la elección del color blanco. En el siglo XIX, la invención del sifón por Alexander Cumming revolucionó el diseño del inodoro. Sin embargo, no fue hasta la introducción de la porcelana vitrificada y el color blanco que el inodoro se convirtió en un objeto común en los hogares. En definitiva, el uso del color blanco en los inodoros no es solo una cuestión de estética, sino también de higiene y funcionalidad. ¿Qué crees que pasaría si los inodoros fueran de un color diferente? ¿Cambiaría nuestra percepción de la limpieza y la higiene en los baños? ¿Sabías que un descubrimiento submarino en Suecia ha cambiado lo que sabíamos sobre la historia de la navegación? Imagina un barco del siglo XV, congelado en el tiempo en el fondo del mar Báltico, como una cápsula del tiempo que revela secretos de hace siglos. Este barco, conocido como Rex 5, no es un barco cualquiera.
Es el barco de construcción de solape liso más antiguo encontrado en la región nórdica, como encontrar el eslabón perdido en la evolución de los barcos. Hasta ahora, pensábamos que los vikingos, con sus barcos de tingladillo, con tablas superpuestas, habían dominado la escena naval nórdica por siglos. Pero Rec 5 nos dice otra cosa. Nos muestra que la transición a barcos de casco liso, como los que vemos hoy en día, ocurrió mucho antes de lo que creíamos. Es como si encontráramos un coche moderno en una excavación romana, totalmente inesperado. Este descubrimiento es importante por varias razones. Primero, nos da información valiosa sobre cómo se construían los barcos en esa época. Podemos ver qué materiales usaban, cómo unían las tablas y cómo diseñaban la estructura. Es como tener un manual de construcción naval del siglo XV. Segundo, nos ayuda a entender mejor la historia económica y política de la región. Si los nórdicos ya construían barcos de casco liso en el siglo XV, significa que tenían más contacto con otras partes de Europa de lo que pensábamos. Es como si encontráramos pruebas de que los vikingos tenían un servicio de mensajería express con el resto del continente. El estado de conservación del Rec 5 es increíble. Es como si el barco hubiera estado esperando pacientemente en el fondo del mar para contarnos su historia. Los arqueólogos han podido analizarlo con mucho detalle, como si estuvieran haciendo una autopsia a un paciente del siglo XV. Y lo que han encontrado es fascinante. Este descubrimiento no solo cambia nuestra visión de la historia de la navegación, sino que también nos hace preguntarnos, ¿cuántos secretos más yacen en el fondo de nuestros mares esperando ser descubiertos? ¿Sabías que tus aplausos son tan únicos como tu huella dactilar? Imagina por un momento que cada vez que aplaudes, estás dejando una marca sonora distintiva, una especie de firma acústica que te identifica. Es como si cada persona tuviera su propio código secreto en el sonido de sus palmas chocando, algo que va mucho más allá de simplemente mostrar aprobación. Este descubrimiento científico es fascinante. Los investigadores han descubierto que la forma en que aplaudimos, la velocidad, el ritmo y la intensidad crean un patrón sonoro único para cada individuo. Es como si cada mano tuviera su propio dialecto de aplausos. Piensa en ello. Algunos aplauden con fuerza y entusiasmo, como si estuvieran intentando crear una tormenta de aplausos, mientras que otros lo hacen de forma suave y pausada, como una brisa ligera. Pero, ¿cómo es posible? Resulta que la forma de nuestras manos, la longitud de nuestros dedos, la forma en que los movemos y la fuerza que aplicamos, todo contribuye a crear un sonido único. Es como si nuestros aplausos fueran una sinfonía personal, una melodía que solo nosotros podemos producir. Y lo más sorprendente es que esta firma acústica es tan precisa que podría utilizarse para identificar a una persona con un alto grado de certeza. Es como tener un código secreto personal en cada palmada. Este descubrimiento tiene aplicaciones sorprendentes. Imagina sistemas de seguridad que identifiquen a las personas por sus aplausos, o aplicaciones musicales que analicen el ritmo y la intensidad de los aplausos para crear efectos de sonido personalizados. Es como si el futuro de la tecnología estuviera en nuestras manos, literalmente. Pero más allá de las aplicaciones prácticas, este descubrimiento nos invita a reflexionar sobre la complejidad y la singularidad de cada individuo. Incluso algo tan simple como aplaudir puede revelar aspectos ocultos de nuestra identidad. Es como si cada aplauso fuera un pequeño eco de nuestra personalidad, un reflejo de quiénes somos. Entonces, la próxima vez que aplaudas, piensa en ello. ¿Qué historia cuentan tus aplausos sobre ti? ¿Por qué existen diferentes usos horarios? ¿Alguna vez te has confundido con los usos horarios? Es normal. Puede ser difícil recordar la diferencia exacta de tiempo cuando viajas o llamas a un amigo en otro país. ¿Sabías que en Australia, algunos estados tienen diferencias de tiempo de solo 30 minutos? Antes de la invención de los usos horarios, antes del siglo XIX, cada ciudad establecía su propio tiempo basado en la posición del sol.
Esto significaba que incluso ciudades cercanas podían tener diferentes horas. Imagínate el caos. Cuando los trenes empezaron a conectar ciudades, se hizo necesario unificar los usos horarios. Viajar entre ciudades significaba lidiar con cambios de tiempo confusos. La solución de Sir Sandford Fleming. En 1879, un astrónomo canadiense llamado Sir Sandford Fleming propuso dividir la Tierra en 24 usos horarios. Cada zona cubriría 15 grados de longitud, con una diferencia de 1 hora entre ellas. Su idea se basaba en la rotación de la Tierra. La Conferencia Internacional del Meridiano aceptó la propuesta de Fleming en 1884. También establecieron el meridiano de Greenwich en Londres como punto de referencia. Excepciones a la regla. Sin embargo, los países no siempre han seguido estrictamente las reglas de Fleming. Muchos han modificado sus usos horarios por razones políticas, económicas o geográficas. Por ejemplo, España debería compartir un uso horario con el Reino Unido. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, el dictador Francisco Franco cambió la hora para alinearla con Francia y nunca volvió a cambiar. En 2016, Venezuela retrasó su uso horario 30 minutos para ahorrar energía. Casos extraños. Algunos casos son particularmente extraños. India y Nepal no siguen la diferencia estándar de 1 hora. India usa UTC PASDI 5.30, mientras que Nepal usa UTC PASDI 5.45. En Australia, algunos estados tienen diferencias de solo 30 minutos, lo que hace que viajar sea confuso. El caso más extremo es China. A pesar de su gran tamaño, el gobierno decidió tener un solo uso horario, el tiempo de Beijing, UTC+8. Esto significa que en algunas partes del oeste de China, el sol puede salir a las 10 a.m. o ponerse a las 2 a.m. según la hora oficial. ¿Te imaginas eso? Entonces, aunque la idea original era simple, la evolución geopolítica de cada país ha hecho que el mapa de los usos horarios sea un mosaico caótico. ¿Sabías que la adrenalina es como el superpoder secreto de tu cuerpo? Imagina que eres un superhéroe en una película de acción y de repente te enfrentas a un peligro inminente. En ese momento, tu cuerpo libera adrenalina, una hormona que te da la fuerza y la velocidad necesarias para salvar el día. Es como si te inyectaran una dosis de energía pura, transformándote en una versión mejorada de ti mismo. Pero, ¿cómo funciona esta magia? La adrenalina, también conocida como epinefrina, es producida por las glándulas suprarrenales, unas pequeñas fábricas de hormonas situadas encima de tus riñones. Cuando tu cerebro detecta una situación de peligro, envía una señal de alerta a estas glándulas, que responden liberando adrenalina al torrente sanguíneo. Una vez en la sangre, la adrenalina actúa como un director de orquesta, coordinando una serie de cambios en tu cuerpo. Tu corazón comienza a latir más rápido, como un tambor de guerra, bombeando sangre a tus músculos para prepararlos para la acción. Tus pulmones se expanden, como globos llenos de aire, para que puedas respirar más profundamente y obtener más oxígeno. Tus pupilas se dilatan, como lentes de visión nocturna, para que puedas ver mejor en la oscuridad. Y tu cerebro se activa, como un ordenador de alta velocidad, para que puedas pensar con claridad y reaccionar rápidamente. La adrenalina también aumenta tus niveles de glucosa en sangre, como si te dieran un chute de azúcar, para que tus músculos tengan la energía necesaria para correr, saltar o luchar. Es como si te convirtieras en un atleta olímpico por unos instantes, capaz de superar tus límites físicos. Pero la adrenalina no solo te ayuda a escapar de peligros físicos, también te prepara para enfrentar situaciones de estrés emocional, como hablar en público, presentar un examen o tener una conversación difícil. Es como si te diera el valor y la confianza necesarios para superar tus miedos y desafíos. En resumen, la adrenalina es una hormona increíble que te permite adaptarte a situaciones de estrés y peligro. Es como un superpoder que todos tenemos, listo para ser activado cuando más lo necesitamos. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda que tienes este superpoder dentro de ti. ¿Cómo vas a utilizarlo?
El misterio del cromosoma X y la resiliencia femenina. Durante mucho tiempo, los científicos han observado que las mujeres tienden a mostrar una mayor resiliencia cognitiva en la vejez en comparación con los hombres. Esta diferencia ha intrigado a los investigadores y ahora un nuevo estudio ofrece una posible explicación: la reactivación de genes en el cromosoma X. El cromosoma X es uno de los dos cromosomas sexuales en los humanos. Las mujeres tienen dos cromosomas X y X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, X y ONS. Tradicionalmente, se creía que uno de los cromosomas X en las mujeres se inactiva temprano en el desarrollo embrionario. Sin embargo, este nuevo estudio revela que algunos de estos genes silenciosos pueden reactivarse en la vejez. El papel clave del gen PLP1. Uno de los genes que experimenta esta reactivación es el PLP1, que codifica una proteína esencial para la formación de mielina. La mielina es una sustancia grasa que recubre las neuronas y facilita la transmisión eficiente de señales nerviosas. A medida que envejecemos, la producción de mielina disminuye, lo que puede contribuir al deterioro cognitivo. El estudio encontró que la reactivación del gen PLP1 en ratonas mayores conduce a una mayor producción de mielina y a una mejora en la función cognitiva. Para confirmar este hallazgo, los científicos introdujeron una versión modificada del gen PLP1 en el hipocampo de ratones viejos, tanto machos como hembras. El hipocampo es una región del cerebro crucial para la memoria y el aprendizaje. Los resultados mostraron que tanto los ratones machos como las hembras experimentaron una mejora significativa en su rendimiento en pruebas de memoria espacial. Implicaciones para el futuro. Este descubrimiento abre nuevas vías para el desarrollo de tratamientos que podrían prevenir o revertir el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Al limitar los efectos de la reactivación del gen PLP1, los científicos podrían crear terapias innovadoras para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Además, este hallazgo podría tener implicaciones para la comprensión de las diferencias sexuales en el envejecimiento cerebral. Si bien este estudio se realizó en ratones, los investigadores creen que es probable que el mismo mecanismo esté presente en los humanos. Un futuro prometedor. En resumen, este estudio ofrece una nueva perspectiva sobre el envejecimiento cerebral y destaca el papel crucial de los genes del cromosoma X en la resiliencia cognitiva femenina. A medida que continuamos investigando este fascinante fenómeno, podemos estar más cerca de desarrollar tratamientos efectivos para proteger el cerebro en la vejez y mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. ¿Sabías que? Los gatos no solo poseen un sentido de orientación envidiable, sino que también utilizan el campo magnético terrestre como una brújula interna, permitiéndoles regresar a casa incluso desde largas distancias. En el intrigante mundo de la navegación felina, donde la ciencia y la naturaleza se entrelazan. Si bien los gatos domésticos han vivido con nosotros durante miles de años, conservan instintos salvajes que los hacen maestros de la orientación. A diferencia de nosotros, que dependemos de mapas y dispositivos GPS, los gatos parecen tener un sistema de navegación innato que les permite percibir y utilizar los campos magnéticos terrestres. Los experimentos realizados desde mediados del siglo XX han revelado que los gatos no solo logran encontrar salidas en laberintos, sino que la mayoría elige la que está orientada hacia su hogar. Cuando se les colocó un imán, se mostraron desorientados, lo que sugiere que el campo magnético terrestre es clave en su orientación. Este fenómeno no es exclusivo de los gatos. Tortugas, aves e incluso insectos también utilizan el magnetismo para guiarse. Un ejemplo paradigmático son las tortugas, que memorizan el patrón magnético de la playa donde nacen y lo usan como brújula para regresar a desovar años después. Aunque el mecanismo exacto aún se investiga, existen dos hipótesis principales.
La primera propone que los gatos poseen partículas de magnetita en sus células, actuando como sensores internos que detectan los campos magnéticos terrestres, similar a una brújula interna. La segunda hipótesis se centra en los criptocromos, proteínas presentes en la retina de varias especies, que reaccionan a la luz azul generando radicales libres sensibles al campo magnético, enviando información direccional al cerebro. De hecho, las aves migratorias utilizan ambos mecanismos a la vez. Es importante destacar que no todos los gatos tienen la misma capacidad de orientación. Factores como la edad, el estrés, las condiciones climáticas y la experiencia previa pueden influir en su habilidad para navegar. A diferencia de los perros, cuyo sentido del olfato es mucho más desarrollado, 300 millones de receptores olfativos frente a 200 millones en gatos. Los gatos dependen más de la vista y la memorización de puntos de referencia, lo que hace que el magnetismo sea un apoyo crucial. Los perros, en cambio, pueden orientarse a distancias mayores, pero son más susceptibles a interferencias olfativas, como el fuego o la gasolina. Los gatos, aunque menos afectados por estos olores, ven disminuida su capacidad de orientación si se alejan demasiado de sus lugares de referencia. Además, los gatos poseen una memoria espacial excepcional, lo que les permite recordar rutas y ubicaciones con gran precisión. Esta habilidad, combinada con su percepción del campo magnético, los convierte en navegantes expertos. Así como los marineros antiguos utilizaban las estrellas para orientarse, los gatos parecen tener una brújula interna que les guía en sus viajes. En resumen, los gatos son criaturas fascinantes con un sentido de la orientación que desafía nuestra comprensión. Podríamos decir entonces que los gatos poseen una sexta brújula que les permite navegar por el mundo de una manera que nosotros solo podemos imaginar. ¿Sabías que el Therizinosaurus, un dinosaurio que desafía las clasificaciones tradicionales, nos muestra lo diversa que fue la vida en la Tierra hace millones de años? Este gigante herbívoro, que habitó lo que hoy es Mongolia durante el Cretácico Superior, poseía unas garras delanteras que dejaban boquiabierto a cualquiera. Imagina unas manos enormes, con 3 dedos rematados en garras curvas que alcanzaban hasta 1 metro de longitud. Estas garras, lejos de ser armas de depredador, eran herramientas multifuncionales que le permitían al Therizinosaurus sobrevivir en su entorno. Los científicos, intrigados por la extraña anatomía de este dinosaurio, han descubierto que era un herbívoro que se alimentaba de las hojas y ramas de los árboles. Sus largas garras le permitían alcanzar la vegetación más alta, como un perezoso gigante moderno, y también le servían para defenderse de los depredadores, como el Tarbosaurus, un temible terópodo que compartía su hábitat. Piensa en un animal que combinaba las características de un oso hormiguero, un perezoso y un terópodo. Tenía un cuello largo, un cuerpo robusto y unas patas traseras fuertes que le permitían caminar erguido. Sus garras, además de ayudarle a alimentarse y defenderse, también podrían haber sido utilizadas para excavar en busca de raíces y tubérculos, como los jabalíes modernos. Además, los paleontólogos creen que las garras del Therizinosaurus también jugaban un papel importante en el cortejo. Imagina a 2 machos enfrentándose, mostrando sus garras en una especie de exhibición ritual, como los ciervos modernos usan sus cornamentas. Un espectáculo impresionante. El Therizinosaurus es un recordatorio de que la evolución puede tomar caminos sorprendentes. Nos muestra que los dinosaurios no eran solo depredadores feroces, sino también herbívoros pacíficos con adaptaciones únicas. ¿Qué otros secretos nos revelarán los fósiles de estas criaturas extraordinarias? ¿Sabías que el cerebro humano, en un despliegue de su asombrosa capacidad de adaptación, puede recurrir a la autofagia de la mielina durante un esfuerzo físico extremo como una maratón? Imagina un complejo entramado de autopistas neuronales, donde la mielina actúa como el aislante que permite la transmisión eficiente de señales eléctricas. Durante una maratón, cuando el cuerpo humano se enfrenta a un déficit energético crítico, el cerebro puede activar un mecanismo de supervivencia único.
la degradación controlada de la mielina para obtener combustible. Este hallazgo, fruto de una investigación pionera realizada en España, revela que la mielina, rica en lípidos, se convierte en una fuente de energía alternativa para el cerebro en situaciones límite. Es como si el cerebro, en un acto de ingenio, desmantelara sus propias estructuras para obtener la energía necesaria para mantener las funciones vitales. Piensa en un corredor de maratón que, agotado, siente cómo su cuerpo y mente se resisten a seguir adelante. En ese momento, el cerebro entra en acción, activando un mecanismo de emergencia que le permite extraer energía de la mielina. Es como si el cerebro, en un acto de autopreservación, dijera: necesito energía, y la voy a obtener de donde sea. Este descubrimiento abre un nuevo y emocionante campo de investigación sobre la neurofisiología del ejercicio extremo. Nos invita a reflexionar sobre la increíble capacidad del cerebro humano para adaptarse a situaciones adversas. ¿Podría este hallazgo tener implicaciones para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, donde la mielina se ve dañada? La investigación aún está en sus primeras etapas, pero nos ofrece una visión fascinante de la complejidad y la resiliencia del cerebro humano. Nos recuerda que este órgano misterioso es capaz de realizar hazañas increíbles, incluso la autopreservación en condiciones extremas. ¿Qué otros secretos sobre la relación entre el cerebro y el ejercicio extremo esperan ser descubiertos? ¿Sabías que en las profundidades de Nueva Zelanda, un espectáculo inusual ha dejado perplejos a los científicos? Imagina por un momento un pulpo, una criatura de las profundidades marinas, un maestro del camuflaje y la astucia, montado sobre la cabeza de un tiburón maco. Sí, has oído bien. Como si de un jinete de las profundidades se tratara, este pulpo fue captado en video, desafiando toda lógica y expectativa. El tiburón maco, conocido por su velocidad y ferocidad, un depredador que surca los océanos como un rayo, llevando sobre su cabeza a un pulpo. Es como si viéramos a un águila llevando a un gato en su espalda, una imagen que desafía toda lógica. Los científicos, acostumbrados a los misterios del océano, se encuentran ahora ante un enigma que los tiene rascándose la cabeza. Este encuentro, captado por las cámaras de la Universidad de Auckland, nos muestra un pulpo maorí, conocido por su inteligencia y adaptabilidad, aferrado a la cabeza de un tiburón maco. La pregunta que resuena en los laboratorios y en las mentes de los biólogos marinos es: ¿por qué? ¿Qué lleva a un pulpo a tomar tal riesgo, a montar sobre un depredador que podría convertirlo en su próxima comida? Algunos especulan que el pulpo podría estar buscando un viaje rápido, una especie de taxi marino para ahorrar energía. Otros sugieren que podría ser un intento desesperado de escapar de otro depredador, buscando refugio en el lugar más improbable. Incluso hay quienes piensan que podría ser un juego, una demostración de la inteligencia y la osadía del pulpo, pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Este encuentro nos recuerda lo poco que sabemos sobre los misterios del océano, un mundo donde las reglas de la naturaleza se entrelazan de formas que aún no comprendemos. Nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida marina, donde las relaciones entre depredador y presa pueden ser mucho más complejas de lo que imaginamos. ¿Qué otros secretos ocultarán las profundidades del océano? ¿Sabías que la colorida capa de un gato calicó es un verdadero espectáculo de la naturaleza, una especie de mosaico genético andante? Imagínalos como lienzos en miniatura, donde el blanco, el negro y el naranja se entrelazan en patrones únicos, como si cada gato fuera una pintura abstracta y repetible. Pero, ¿qué hace que estos gatos sean tan especiales? ¿Y por qué la inmensa mayoría son hembras? La clave reside en sus cromosomas, esas diminutas hebras de ADN que determinan sus características. En los gatos, como en los humanos, el sexo está determinado por los cromosomas X e Y. Las hembras tienen 2 cromosomas X, XY, mientras que los machos tienen uno X y uno Y, XY.
Ahora, aquí viene lo interesante. Los genes que controlan el color naranja y negro del pelaje se encuentran en el cromosoma X. Piensa en los cromosomas X como si fueran dos pintores trabajando en un lienzo. Cada pintor tiene un pincel, uno con pintura naranja y otro con pintura negra. Si ambos pintores están presentes, como en las hembras XX, pueden crear una combinación de colores, dando lugar al patrón Calicó. Pero si solo hay un pintor, como en los machos XX, solo se puede usar un color, ya sea naranja o negro. Es por eso que los gatos Calicó son casi siempre hembras. Necesitan dos cromosomas X para exhibir esa trinidad de colores. Los machos, con su único cromosoma X, generalmente se limitan a un solo color. Sin embargo, como en toda regla, siempre hay excepciones. En raras ocasiones, un macho puede nacer con un cromosoma X adicional, XXY, una condición genética llamada síndrome de Klinefelter. Imagínalo como si un tercer pintor se colara en el estudio, trayendo consigo un pincel de un color diferente. Este cromosoma X extra permite que el macho exprese los tres colores del calicó, pero como en un cuento con moraleja, este regalo genético viene con un precio: la esterilidad. El cromosoma X adicional interfiere con el desarrollo normal de los órganos reproductivos del macho, dejándolo incapaz de producir descendencia. Es como si la naturaleza, en su infinita sabiduría, hubiera decidido que la belleza del calicó masculino tiene un costo. Así que, la próxima vez que te encuentres con un gato calicó, admira su pelaje tricolor con asombro, sabiendo que estás contemplando una rareza genética, una peculiaridad de la naturaleza que desafía las probabilidades. Y si te encuentras con un macho calicó, considéralo una verdadera joya. Ahora, aquí te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué otras maravillas genéticas se esconden en el reino animal, esperando ser descubiertas? ¿Sabías que un rayo puede descargar hasta 1.000 millones de voltios de electricidad, suficiente para iluminar una ciudad pequeña? Imagina esa energía concentrada impactando tu cuerpo. No es una simple descarga estática, sino un torrente de poder que puede alterar tu fisiología de formas inimaginables. El primer golpe es como un interruptor de apagado instantáneo. El corazón, ese motor rítmico de la vida, puede detenerse abruptamente, como un coche al que le cortan el encendido. Los pulmones, que inflan y desinflan tu pecho en una danza constante, pueden paralizarse, dejando el aire atrapado o escapando en un último suspiro. El sistema nervioso, esa red intrincada de cables que transmiten señales por todo el cuerpo, se sobrecarga, causando convulsiones, pérdida de conciencia y una confusión que te deja desorientado en un paisaje desconocido. Pero la electricidad no solo interrumpe, también quema. La piel, ese manto protector que te separa del mundo exterior, puede arder como papel bajo una lupa gigante. Los tejidos internos, los órganos que te mantienen funcionando, pueden cocinarse desde adentro, como un huevo en una sartén caliente. El calor intenso del rayo puede dejar cicatrices profundas, marcas permanentes de un encuentro cercano con la furia de la naturaleza. El impacto no se limita a la superficie. La onda expansiva del rayo, como una bomba invisible, puede fracturar huesos, desgarrar músculos y dañar órganos internos. Los tímpanos, esas membranas delicadas que te permiten escuchar el mundo, pueden romperse con el estallido, dejando un silencio ensordecedor. Los ojos, esas ventanas al alma, pueden nublarse con cataratas o quemarse, oscureciendo tu visión para siempre. Y si sobrevives a este infierno eléctrico, las secuelas pueden perseguirte durante años. El dolor crónico, como un recordatorio constante de la experiencia, puede convertirse en tu compañero inseparable. La fatiga, un cansancio que te consume por dentro, puede robarte la energía para vivir. Los problemas de memoria y concentración, como niebla mental, pueden dificultar tus tareas cotidianas. Los cambios de personalidad, como si un extraño habitara tu cuerpo, pueden alienarte de ti mismo.
Y el trastorno de estrés postraumático, un fantasma del pasado, puede atormentarte con pesadillas y flashbacks. La probabilidad de supervivencia es un juego de azar. La intensidad del rayo, la ruta que sigue a través de tu cuerpo, la duración del contacto, la presencia de objetos metálicos y las condiciones climáticas, todo influye en tu destino. Pero incluso si escapas de la muerte, las cicatrices, tanto físicas como emocionales, pueden durar toda la vida. Entonces, la próxima vez que veas una tormenta eléctrica, recuerda el poder destructivo de un rayo. No es solo un espectáculo de luces y sonidos, sino una fuerza que puede cambiar tu vida en un instante. Ahora te dejo con esta pregunta. ¿Qué medidas extremas tomarías para protegerte de un rayo sabiendo el daño catastrófico que puede infligir? ¿Sabías que tus testículos, esos guardianes de la virilidad, pueden sufrir un giro inesperado y doloroso, como si fueran un par de bailarines atrapados en un torbellino? Imagina que el cordón espermático, ese cable que los conecta con el resto del cuerpo, se retuerce sobre sí mismo como un cable de teléfono enredado. Este giro, conocido como torsión testicular, corta el flujo sanguíneo a los testículos, dejándolos sedientos de oxígeno y nutrientes. Ahora, ¿qué tiene que ver un golpe fuerte con todo esto? Bueno, imagina que tus testículos son como un par de uvas colgando de un racimo. Un golpe contundente en el escroto, como un balonazo a toda velocidad o un codazo inesperado en un partido de fútbol, puede hacer que esas uvas se sacudan violentamente. En algunos casos, esta sacudida puede ser tan fuerte que el cordón espermático se retuerce, como si el racimo de uvas se hubiera enredado. El dolor que sentirías sería como si alguien te estuviera apretando los testículos con un tornillo de banco, un dolor agudo y punzante que te dejaría sin aliento. Imagina que tus testículos se hinchan como globos a punto de explotar y que sientes náuseas y vómitos, como si estuvieras en una montaña rusa sin fin. Si no se actúa con rapidez, la falta de riego sanguíneo puede dañar los testículos de forma irreversible, como si fueran un par de flores que se marchitan sin agua. En el peor de los casos, sería necesario extirpar el testículo afectado, como si te amputaran un dedo. Pero no todo está perdido. Si acudes al médico de inmediato como si fueras un superhéroe en busca de ayuda, podrían destorcer el cordón espermático mediante una cirugía, como si desenredaran un cable enredado. El tiempo es crucial. Cada minuto cuenta, como si estuvieras en una carrera contrarreloj, así que ya sabes, protege tus testículos como si fueran un tesoro invaluable. Utiliza protección adecuada durante la práctica de deportes de contacto como si fueras un caballero medieval con armadura. Y ante cualquier dolor o molestia testicular, no dudes en acudir al médico como si fueras un detective en busca de pistas. Ahora dime, ¿alguna vez te habías imaginado que tus testículos podían sufrir un giro tan dramático? ¿Sabías que los agujeros negros, esos monstruos cósmicos que acechan en el universo, tienen un poder tan descomunal que pueden distorsionar el mismísimo tejido del espacio-tiempo? Imagina que el espacio-tiempo es como una sábana tensa y un agujero negro es como una bola de boliche pesada colocada en el centro. La bola de boliche crea una curvatura, un hundimiento en la sábana, y cuanto más te acercas a la bola, más pronunciada se vuelve la curvatura. De manera similar, los agujeros negros crean una curvatura extrema en el espacio-tiempo. Su gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. A medida que te acercas a un agujero negro, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve tan pronunciada que el tiempo mismo comienza a ralentizarse. Imagina que eres un astronauta aventurero que se acerca a un agujero negro. Para ti, el tiempo transcurre normalmente, pero para un observador lejano, tu tiempo se ralentiza cada vez más. Si te acercaras lo suficiente al horizonte de sucesos, el punto de no retorno de un agujero negro, el tiempo se detendría por completo para el observador lejano. Serías como una imagen congelada en el tiempo, atrapado en el umbral del agujero negro.
Mientras tanto, para ti, el tiempo seguiría transcurriendo normalmente, y te precipitarías hacia el interior del agujero negro, hacia un destino desconocido. Esta distorsión del tiempo, conocida como dilatación gravitacional del tiempo, es una consecuencia directa de la teoría de la relatividad general de Einstein. Cuanto más fuerte es la gravedad, más lento transcurre el tiempo. Los agujeros negros, con su gravedad extrema, llevan este efecto al límite. Pero, ¿qué sucede realmente dentro de un agujero negro? Nadie lo sabe con certeza. Las leyes de la física tal como las conocemos se rompen dentro de un agujero negro y el espacio-tiempo se distorsiona hasta el infinito en un punto llamado singularidad. Es un lugar donde el tiempo y el espacio pierden su significado, un misterio que desafía nuestra comprensión del universo. Así que, la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que ahí fuera, en la vastedad del espacio, existen estos monstruos cósmicos que pueden deformar el tiempo y el espacio, recordándonos lo poco que sabemos realmente sobre el universo en el que vivimos. ¿No te parece fascinante? ¿Sabías que los arrecifes de coral son como las selvas tropicales del océano, pero aún más vibrantes y llenas de vida? Imagina ciudades submarinas, hechas de esqueletos de diminutos animales llamados pólipos, donde cada rincón está repleto de criaturas de colores inimaginables. Estos ecosistemas, aunque cubren menos del 1% del fondo oceánico, albergan una cuarta parte de toda la vida marina conocida. Piensa en un arrecife de coral como un gigantesco y bullicioso mercado, donde cada puesto está ocupado por una especie diferente. Peces payaso que se esconden entre las anémonas como niños jugando a las escondidas. Peces loro que mordisquean el coral como si estuvieran comiendo palomitas de maíz, y tiburones de arrecife que patrullan las aguas como vigilantes nocturnos. Pero la vida en un arrecife no se limita a los peces. También hay crustáceos como cangrejos y langostas, que se arrastran por el fondo como pequeños robots, y moluscos como caracoles y almejas, que se adhieren a las rocas como si fueran joyas incrustadas. Las esponjas, con sus formas extrañas y colores vibrantes, actúan como filtros naturales, limpiando el agua y proporcionando refugio a otras criaturas. Los corales mismos son los arquitectos de este mundo submarino. A través de la fotosíntesis de las algas simbióticas que viven en sus tejidos, los corales obtienen energía y construyen sus esqueletos de carbonato de calcio, creando estructuras complejas que proporcionan refugio y alimento a miles de especies. Imagina que son como los constructores de un rascacielos que nunca termina de crecer, siempre añadiendo nuevas habitaciones y pasillos, pero este paraíso submarino está en peligro. El cambio climático, la contaminación y la sobrepesca están amenazando la supervivencia de los arrecifes de coral. El aumento de la temperatura del agua provoca el blanqueamiento de los corales, un fenómeno en el que los corales expulsan a sus algas simbióticas y se vuelven blancos, como fantasmas de su antigua belleza. La pérdida de los arrecifes de coral sería una catástrofe para la biodiversidad marina y para millones de personas que dependen de ellos para su sustento. Imagina un mundo sin arrecifes de coral, un océano silencioso y vacío, sin la sinfonía de colores y formas que nos maravillan. Así que, la próxima vez que te sumerjas en el mar, recuerda la importancia de estos ecosistemas únicos y la necesidad de protegerlos. ¿No te parece que debemos actuar ahora para salvar estos tesoros submarinos? ¿Sabías que algunos volcanes, esos gigantes dormidos que escupen fuego y ceniza, pueden liberar más energía en una sola erupción que miles de bombas nucleares juntas? Imagina la furia de la naturaleza desatada, un espectáculo apocalíptico que supera con creces cualquier explosión creada por el hombre. Piensa en el volcán como una olla a presión gigante, donde el magma hirviente se acumula bajo la superficie de la Tierra. La presión aumenta, la roca se derrite y los gases se expanden, buscando una salida. Cuando la presión es demasiada,
el volcán entra en erupción, liberando una fuerza descomunal que sacude la tierra y el cielo. La erupción de un volcán no es solo lava y ceniza, también libera una onda expansiva como una bomba nuclear, pero mucho más poderosa. Imagina el estruendo ensordecedor, el calor abrasador y la nube de ceniza que oscurece el sol, cubriendo todo a su paso como un manto de muerte. Algunos volcanes, como el supervolcán de Yellowstone en Estados Unidos, tienen el potencial de liberar una energía equivalente a miles de bombas nucleares. Una erupción de Yellowstone podría cambiar el clima global, sumir al mundo en un invierno volcánico y provocar la extinción masiva de especies. Pero no todos los volcanes son tan destructivos. Algunos liberan lava lentamente, creando ríos de fuego que esculpen el paisaje. Otros expulsan ceniza y gases, formando nubes que se elevan hacia el cielo como gigantescos hongos nucleares. Los volcanes son una fuerza de la naturaleza que debemos respetar y temer. Son capaces de crear y destruir, de dar vida y quitarla. Nos recuerdan que somos pequeños e insignificantes en comparación con el poder de la Tierra. Así que, la próxima vez que veas un volcán en una postal o en un documental, recuerda que estás viendo una fuerza que puede superar la imaginación humana, una fuerza que puede liberar más energía que miles de bombas nucleares. ¿No te hace preguntarte sobre los límites del poder de la naturaleza? ¿Sabías que las auroras boreales, esos espectáculos de luces danzantes que iluminan los cielos nocturnos, son el resultado de una colisión cósmica entre el Sol y la Tierra? Imagina al Sol como un gigante furioso, lanzando al espacio partículas cargadas de energía como si fueran diminutas balas de cañón. Algunas de estas partículas, impulsadas por el viento solar, viajan millones de kilómetros hasta llegar a nuestro planeta. La Tierra, afortunadamente, cuenta con un escudo protector, su campo magnético. Este campo, como un invisible manto de fuerza, desvía la mayoría de las partículas solares, protegiéndonos de su dañina radiación. Sin embargo, algunas de estas partículas logran colarse por los polos norte y sur, donde el campo magnético es más débil. Una vez que ingresan a nuestra atmósfera, las partículas solares chocan con los átomos y moléculas de gases presentes en el aire, como el oxígeno y el nitrógeno. Estas colisiones liberan energía en forma de luz, creando un espectáculo de colores vibrantes que pintan el cielo nocturno. Imagina que cada colisión es como un pequeño fuego artificial, iluminando el cielo con destellos de verde, rojo, azul y violeta. Los colores varían dependiendo del tipo de gas con el que chocan las partículas y de la altitud a la que se produce la colisión. El oxígeno, por ejemplo, produce luces verdes y rojas, mientras que el nitrógeno genera tonos azules y púrpuras. Las auroras boreales, también conocidas como auroras polares, son más comunes en las regiones cercanas a los polos, donde el campo magnético es más intenso. Sin embargo, en ocasiones, cuando la actividad solar es muy alta, las auroras pueden ser visibles en latitudes más bajas. Observar una aurora boreal es una experiencia mágica e inolvidable. Imagina estar bajo un cielo estrellado, rodeado de un silencio absoluto, y de repente presenciar cómo el cielo se ilumina con luces danzantes que cambian de forma y color constantemente. Es como si el universo entero estuviera celebrando una fiesta en tu honor. Así que, la próxima vez que escuches hablar de las auroras boreales, recuerda que estás presenciando un fenómeno cósmico que conecta al Sol y a la Tierra. Un espectáculo de luces que nos recuerda la belleza y el misterio del universo. ¿No te parece fascinante que algo tan hermoso pueda ser el resultado de una colisión de partículas invisibles? ¿Sabías que dentro de cada una de tus células se esconde un libro de instrucciones increíblemente detallado? Un manual de vida escrito en un lenguaje molecular llamado ADN. Imagina que eres un arquitecto que construye una casa, pero en lugar de ladrillos y cemento, usas moléculas llamadas pares de bases, y tienes 3.000 millones de ellas. Este manual, el ADN humano,
contiene toda la información genética necesaria para construir y mantener un ser humano. Es como un código secreto, un lenguaje universal que define quién eres, desde el color de tus ojos hasta tu predisposición a ciertas enfermedades. Piensa en el ADN como una escalera de caracol retorcida, una doble hélice hecha de 4 tipos de moléculas llamadas bases: adenina, A, timina, T, citosina, C, y guanina, G. Estas bases se emparejan siempre de la misma manera, A con T y C con G, formando los peldaños de la escalera. La secuencia de estos pares de bases, el orden en que se colocan, es lo que determina la información genética. Imagina que cada gen es como una oración en este libro de instrucciones. Cada oración codifica una proteína, una molécula que realiza una función específica en el cuerpo. Algunas proteínas construyen músculos, otras transportan oxígeno y otras luchan contra las infecciones. Pero el ADN no solo contiene genes, también tiene regiones no codificantes, que son como espacios en blanco en el libro. Al principio, se pensaba que estas regiones eran basura genética, pero ahora sabemos que desempeñan un papel importante en la regulación de la expresión genética, es decir, en la forma en que se activan y desactivan los genes. El ADN es una molécula increíblemente larga. Si desenrollaras todo el ADN de una sola célula y lo estiraras, mediría aproximadamente 2 metros de largo. Y tienes billones de células en tu cuerpo. Si pusieras todo tu ADN de punta a punta, podrías llegar a la Luna y volver cientos de veces. El ADN es también una molécula muy estable. Puede durar miles de años, lo que nos permite estudiar el ADN de personas que vivieron hace mucho tiempo y aprender sobre su historia y evolución. Así que, la próxima vez que te mires al espejo, recuerda que estás viendo el resultado de un libro de instrucciones increíblemente complejo, un manual de vida escrito en un lenguaje molecular que te hace único. ¿No te parece asombroso que algo tan pequeño y complejo pueda contener tanta información? ¿Sabías que en las remotas montañas blancas de California se alza un gigante silencioso que ha sido testigo de casi 50 siglos de historia humana? Se trata de Matusalén, un pino bristlecone, Pinus longaeva, que, con sus más de 4.800 años, ostenta el título de ser el árbol vivo más antiguo del planeta. Imagina un ser vivo que nació cuando las pirámides de Egipto apenas comenzaban a construirse, que vio el auge y caída de imperios, el nacimiento de religiones y el avance de la civilización humana. Matusalén ha sobrevivido a sequías, incendios, tormentas y plagas, aferrándose a la vida con una tenacidad admirable. Este pino bristlecone no es un árbol majestuoso en el sentido tradicional. Su tronco retorcido y sus ramas desgarradas por el viento le dan un aspecto esquelético, como si fuera una escultura natural esculpida por el tiempo. Sin embargo, su aparente fragilidad esconde una fortaleza inquebrantable, una capacidad de adaptación que le ha permitido sobrevivir durante milenios. Matusalén crece en un entorno hostil, a gran altitud, donde el clima es frío y seco, y el suelo es rocoso y pobre en nutrientes. Estas condiciones extremas, paradójicamente, han contribuido a su longevidad. El lento crecimiento del árbol, debido a la escasez de recursos, le permite conservar energía y resistir mejor las enfermedades y los ataques de insectos. Los anillos de crecimiento de Matusalén, como las arrugas en el rostro de un anciano, cuentan la historia de su larga vida. Cada anillo representa un año, y su grosor varía según las condiciones climáticas. Los científicos, al estudiar estos anillos, pueden obtener información valiosa sobre el clima del pasado y los cambios ambientales a lo largo del tiempo. El lugar exacto donde se encuentra Matusalén es un secreto celosamente guardado. Los científicos y guardabosques protegen su ubicación para evitar que los turistas y curiosos dañen este tesoro natural. Matusalén es un símbolo de la resiliencia de la naturaleza, un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida. Nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el planeta y la importancia de preservar nuestro patrimonio natural.
Así que la próxima vez que te sientas abrumado por el paso del tiempo, piensa en Matusalén, un árbol que ha sobrevivido a casi 5 milenios. ¿No te parece increíble que un ser vivo pueda ser testigo de tanta historia? ¿Sabías que nuestra propia galaxia, la majestuosa Vía Láctea, no es una pacífica isla cósmica, sino un voraz gigante que se alimenta de galaxias más pequeñas? Imagina que la Vía Láctea es un enorme tiburón blanco, y las galaxias enanas que la rodean son como pequeños peces que nadan demasiado cerca. Poco a poco, la gravedad de la Vía Láctea atrae a estas galaxias enanas, desgarrándolas y absorbiéndolas. Este proceso, conocido como canibalismo galáctico, es una parte natural de la evolución de las galaxias. La Vía Láctea, con su inmensa masa y gravedad, actúa como un aspirador cósmico, atrayendo y consumiendo a sus vecinas más pequeñas. Una de las víctimas más recientes de la Vía Láctea es la galaxia enana de Sagitario, una pequeña galaxia elíptica que ha estado orbitando nuestra galaxia durante miles de millones de años. A medida que Sagitario se acerca a la Vía Láctea, las fuerzas de marea de nuestra galaxia la están desgarrando, como si un gigante estuviera desmenuzando una galleta. Las estrellas de Sagitario se están dispersando por el halo de la Vía Láctea, formando corrientes de estrellas que se extienden por millones de años luz. Estas corrientes son como los restos de una comida cósmica, evidencia del festín galáctico de la Vía Láctea. Pero Sagitario no es la única víctima. La Vía Láctea también ha consumido otras galaxias enanas en el pasado, y continúa haciéndolo en el presente. Las nubes de Magallanes, dos galaxias enanas irregulares que orbitan la Vía Láctea, son las siguientes en la lista del menú. A medida que las nubes de Magallanes se acercan a la Vía Láctea, las fuerzas de marea de nuestra galaxia las están deformando y desgarrando. En unos pocos miles de millones de años, las nubes de Magallanes serán completamente absorbidas por la Vía Láctea. Este canibalismo galáctico es un proceso lento y gradual que se desarrolla a lo largo de miles de millones de años, pero sus efectos son significativos. El canibalismo galáctico ayuda a la Vía Láctea a crecer y evolucionar, aumentando su masa y su tamaño. Así que, la próxima vez que mires al cielo nocturno y veas la Vía Láctea, recuerda que estás viendo un gigante cósmico que se alimenta de sus vecinos. ¿No te parece fascinante que nuestra propia galaxia sea un caníbal cósmico? ¿Sabías que los búhos, esos misteriosos cazadores nocturnos, pueden volar en completo silencio gracias a una asombrosa adaptación de sus plumas? Imagina un avión de combate sigiloso, diseñado para deslizarse por el aire sin emitir un solo sonido. Los búhos, con sus plumas especiales, son los amos de este tipo de vuelo silencioso en el mundo natural. A diferencia de las plumas de otras aves, que son rígidas y producen ruido al rozar el aire, las plumas de los búhos son suaves y flexibles, con bordes desflecados que se asemejan a los flecos de una cortina. Esta estructura única permite que las plumas absorban el sonido del aire que las atraviesa, en lugar de generarlo. Imagina que cada pluma de búho es como un pequeño silenciador, que disipa las ondas sonoras y crea un flujo de aire suave y silencioso. El resultado es un vuelo casi inaudible, que permite a los búhos acercarse a sus presas sin ser detectados. Pero el secreto del vuelo silencioso de los búhos no se limita a sus plumas. También influye la forma de sus alas, que son grandes y redondeadas, lo que les permite planear y maniobrar con facilidad. Además, sus plumas primarias, las que se encuentran en el extremo de las alas, tienen bordes dentados que reducen aún más el ruido. Este vuelo silencioso es una ventaja crucial para los búhos, que cazan principalmente de noche, cuando sus presas, como ratones y otros pequeños mamíferos, dependen del oído para detectar peligros. Al volar en silencio, los búhos pueden acercarse sigilosamente a sus presas y atraparlas con sus afiladas garras. Imagina la escena. Un búho se desliza silenciosamente por el cielo nocturno, sus grandes ojos amarillos escudriñando la oscuridad.
Un ratón corre desprevenido por el campo, sin darse cuenta del peligro que se acerca. De repente, el búho se abalanza sobre él, sus garras extendidas, y lo atrapa en un instante. El ratón no tuvo tiempo de reaccionar, porque el búho se acercó sin hacer ruido. El vuelo silencioso de los búhos es un ejemplo asombroso de la adaptación de los animales a su entorno. A lo largo de millones de años de evolución, los búhos han desarrollado una combinación única de características físicas que les permiten ser cazadores nocturnos eficientes. Así que, la próxima vez que escuches el ulular de un búho en la noche, recuerda que estás escuchando a un maestro del vuelo silencioso, un depredador que se desliza por el aire como un fantasma. ¿No te parece increíble que la naturaleza haya creado un avión sigiloso tan perfecto? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.